Buenos días, amigos y amigas que están pendientes de este grupo Política y Gerencia. Hoy continuamos con nuestros conversatorios y el tema de hoy tiene que ver con lo que ocurrió el 28 de julio en nuestro país, Venezuela. Hay un principio de derecho internacional que tiene que ver con la autodeterminación de los pueblos de definir su futuro, de darse sus gobiernos para que los dirijan y los conduzcan a lograr los fines de la prosperidad, de la seguridad, del bienestar social. Y ese principio es muy claro también afirmando que la soberanía reside en el pueblo y el pueblo la expresa a través del ejercicio del voto. Y ahí hay una laguna en el derecho internacional, sobre todo en la Carta de las Naciones Unidas, porque lo deja de manera abierta y no hay manera viable, posible, que esto se pueda ejercitar que no sea en democracia y en libertad. Y eso es un pero que le tengo yo a ese derecho internacional. Y lo que ocurrió justamente el domingo pasado, 28 de julio, es el desconocimiento de este principio básico y fundamental. Desconocer la voluntad mayoritaria del pueblo venezolano que se expresó a las elecciones convocadas para elegir su nuevo presidente. Y el presidente, sin duda, no hay duda alguna, que eligió fue Edmundo González Urrutia. Pero ¿qué pasó? Que en el momento cuando el pueblo esperaba que el supuesto árbitro electoral, que en este caso en Venezuela es el Consejo Nacional Electoral, informara o comenzara a informar los resultados, de repente dio un primer boletín que proclamaba ganador a quien perdió las elecciones. Y digo quien perdió las elecciones porque afortunadamente y con inteligencia, María Corina Machado y su equipo especializado, previendo esa posibilidad, se preparó y rápidamente ya tenía montada su portal web con todas las actas que recibió de sus testigos representantes en un 73,20% en la primera oportunidad, fueron digitalizadas y puestas allí en el portal web para demostrar no solo a los venezolanos, sino a cualquier persona en el mundo, institución, organización internacional, de la veracidad de lo que ocurrió ese día, que eran las actas, que son el documento donde se expresa el resultado de cada mesa electoral. Entonces, es a partir de allí que se producen unas dudas, porque el CNE no fue capaz hasta el sol de hoy de mostrar las mismas actas que tiene y que recibió María Corina Machado por el candidato Edmundo González Urrutia y que tiene cada uno de los otros candidatos que participaron, incluyendo el presidente que perdió, Nicolás Maduro. Además que el sistema, que es el que administra el sistema, el Consejo Nacional Electoral, las tiene. Luego siguió el trabajo de María Corina, que ahora está por el 83% de las actas. Le dan una diferencia tan notoria de un 70 contra un 30%. Más de 4 millones y 3 millones el perdedor, que fue el presidente que pretende reelegirse por tercera vez. Ahora bien, esos resultados, y aquí es donde quiero agregar valor en el análisis, hay 4 elementos que no nos sorprende el resultado y que esto hacen coherente y consistente de lo que ocurrió. Primero, la situación país, más del 90% pobre, 53% en pobreza crítica y más de 8 millones que han emigrado a los 5 continentes del mundo, que es la demostración fehaciente de lo que ha venido ocurriendo estos 25 últimos años. Segundo elemento de convicción que hace coherente y creíble lo que ocurrió ya con las actas, que es la prueba irrefutable, fueron las extraordinarias movilizaciones y concentraciones voluntarias y espontáneas
en todos los estados de Venezuela estuvo presente para recibir a María Corina Machado y al candidato Edmundo González Urrutia cuando lo visitó. Concentraciones que superan a cualquier campaña electoral hecha en Venezuela. Gigantescas. El segundo elemento de convicción, sin duda, todas las encuestas antes de las elecciones, casi 10 firmas encuestadoras, pronosticaron ganador Edmundo González Urrutia, mínimo por el 20%. Se quedaron cortas porque al final fue 30%. Y las que se hicieron en boca de urna también siempre dieron ganador al candidato de la democracia. Y el cuarto elemento, que pareciera necio, a lo mejor para algunos insignificante, tiene una gran significación, mis compañeros amigos de este grupo, que es el selfie que ese muchacho que estaba en la sala de totalización en el CNE se atrevió a hacer en ese preciso instante, o no, antes de que se conocieran los resultados, donde se demostraban todas las pantallas que tenían, cada uno de los que estaban allí tiene una pantalla y se miraba el mapa azul de manera diferenciada por encima del rojo, que después el muchacho desapareció en la noche y no se sabe cuál es su paradero. Sin duda, estamos en presencia de un fraude que no se conoce en la historia, yo diría, en América Latina, de la magnitud que se ha hecho con el pueblo de Venezuela. Lo que uno puede aspirar y esperar de nuestra región, de nuestros presidentes demócratas que existen, donde existen democracia, es sin duda su decisión activa, firme, coherente y consistente en lograr, en primer lugar, que ya lo han comenzado, en reconocer la presidencia de Edmundo González Urrutia como el presidente electo de Venezuela para el próximo periodo constitucional. No puede haber ninguna otra estrategia que no sea esa la negociación. Por ahí andan especulando que hay que hacer una nueva elección. No, porque es que hacer una nueva elección es reconocer que el fraude tenía razón. Y eso no sería lo aconsejable ni lo que el pueblo espera y aspira. Vamos a darle ahora la oportunidad a mi apreciado amigo, el doctor Edwin Zambrano, para que siga desarrollando también sus consideraciones personales de ese gigantesco fraude contra la democracia, porque se ha puesto en peligro la democracia y la libertad en América Latina si no actuamos en este momento. Edwin. Sí, bueno, saludos a los compañeros de este estupendo grupo Política y Gerencia, y también saludo a los que oyen y los que participan con nosotros viendo este programa. Yo creo que has hecho un resumen bien importante y preciso sobre 4 elementos que destacan como piezas fundamentales en la comprobación, no solamente desde el punto de vista jurídico oficial, sino desde el punto de vista también de la opinión pública. Es decir, las encuestas venían dando digamos, una tendencia demasiado abultada, porque las encuestas no son exactas, no reflejan con exactitud una situación, pero sí se acercan mucho a ella. Cuando ese acercamiento refleja una diferencia tan grande, tan abultada, pues esa tendencia es ya indesconocible, es decir, no se puede desconocer. Las encuestas ahora, ese mecanismo permite anticipar resultados ante los cuales pueden perfectamente las partes generar algún tipo de situaciones o de previsiones en favor de sus intereses. Esto lo digo en relación con que el gobierno ya sabía que iba a perder. El gobierno ya sabía que iba a perder, no obstante todas las triquiñuelas, etcétera, que realizó en todo el proceso. En segundo lugar, efectivamente, las movilizaciones fueron, yo no las voy a catalogar como que nunca hayan sido en Venezuela, pero sí fueron una demostración absolutamente contundente y masiva, no solamente de la
participación y de la voluntad del pueblo venezolano, sino además de su alegría, de su disposición, de su entusiasmo por la búsqueda de un cambio. De manera que ese es otro elemento fundamental. Y el tercero es ese selfie de ese muchacho, porque todavía los resultados no se tenían completos. Cuando él lo hace, lo estoy hablando en términos cronológicos. Ese selfie indica que había una mayor proporción de azul en los gráficos para reseñar el resultado que de rojo. Y por cierto, es muy importante preguntarse el paradero de ese joven. Parece que fue secuestrado, pero luego yo vi un video en el cual él parece que apareció, así que sería interesante buscar a ese joven. Y finalmente, las actas. El equipo de la campaña de Edmundo González y su acompañante, pues María Corina Machado, toman un conjunto de aspectos técnicos que representan un importante y valiosísimo participación o estado de participación de la población. Es decir, ahí se refleja la enorme capacidad y competencia de los venezolanos en este momento, como también lo han demostrado en otras partes del mundo, para dar solución, para buscar solución a sus problemas y a sus dificultades y contradicciones. De manera que ante un problema grave que se presentaba, porque estaba avisado el triunfo de Edmundo González, era necesario tomar un conjunto de previsiones también para demostrar ese triunfo, teniendo en cuenta que estábamos en presencia de un adversario tramposo y ventajista. Tramposo y ventajista porque todo lo que hizo durante todo el proceso, desde incluso la fijación de la fecha y la elaboración del cronograma electoral, es una trampa y es una acción ventajista de parte de ellos. Ahora bien, voy a una segunda consideración que es importante. Demostrado con las actas, porque las actas de los testigos son justamente para poder contrastar el resultado que eventualmente pueda producirse en diferencia de la realidad. De modo que cada parte tiene un acta que permite hacer constar cuál fue el resultado de la votación. El árbitro, que es el Consejo Nacional Electoral, que no es propiamente un árbitro, sino que es un poder público y una institución más allá de un árbitro, porque el árbitro no va a decidir con criterio propio, sino que en este caso, este que no es árbitro, porque el árbitro ve unas propuestas y de acuerdo con su criterio, escoge una de las dos propuestas. En este caso, el presidente del Consejo Electoral no puede decir lo que él quiera, sino que tiene que decir el resultado de las actas. Es decir, él lo que es un vocero, lo que sí hace es dirigir el proceso, que lo dirigió muy mal, por cierto, porque permitió el ventajismo, el uso de recursos públicos, etcétera. Toda una cantidad, digamos, de fallas y de faltas a la ley y a la Constitución. Él da un resultado que no se compadece con el resultado de las actas que testimonian, esas actas testimonian el resultado. Él no es un testigo del resultado, porque él no ha participado en todas partes, pero las actas se han participado y se han producido en todos los centros de votación. Desde luego que en esa función de testigo tiene mucho más valor las actas que el presidente del CNE, porque el presidente del CNE lo que tiene que reflejar un resultado que después no sabe dónde está, ni lo ponen en circulación de la gente. De manera que aquí hay una falta, hay una distorsión del sistema electoral venezolano que ya viene golpeado por toda la cantidad de desviaciones que se producen en el proceso, incluso el solo hecho de poner la fecha de elección 5 meses y 12 días antes de la fecha de transmisión del mando, o la fecha de posesión, toma de posesión del nuevo presidente de la República. Eso ya refleja una actitud, digamos,
dolosa o cuasi dolosa en el manejo del proceso electoral. Lo mismo que la fecha y lo mismo que un cronograma demasiado ceñido, demasiado estrecho, que produjo que más de 1,5 millones de personas o cerca de 2 millones de personas en Venezuela no pudieran ejercer el derecho al voto porque no se les permitió la inscripción, no se les facilitó ni se les permitió la inscripción ni el traslado. Los puntos de inscripción y traslado fueron demasiado pocos para el volumen de la población. Además, fueron manejados de modo parcializado. Y en el exterior, bueno, ni se diga, porque en el exterior creo que tuvieron derecho a votar 70,000 personas de los 6 millones, entre 5 y 6 millones que podrían haber tenido derecho a participar en el proceso electoral. Finalmente, yo quiero señalarles que existe digamos, una violación de la verdad, hay un forjamiento de un resultado por parte del presidente del CNE cuando da un resultado que no es. Yo traigo a colación, y quiero reflejarlo ante ustedes, que tenemos una experiencia histórica concreta en Venezuela. En el 30 de noviembre del año 1952, se convoca, la Junta de Gobierno convoca una elección para una constituyente para legitimar los gobiernos de facto que se habían dado después del derrocamiento de Gallego. El gobierno de la Junta Militar presidida por Delgado Charbón del año 48 al 50 y el gobierno de Suárez, presidido por Germán Suárez Flamerich e integrado por Pérez Jiménez y Llovera Páez del 50 al 52. Entonces se planteaba a la Junta legitimar ese proceso y convoca a una elección de una constituyente con el Partido Comunista y la Acción Democrática ilegalizados y otros movimientos o partidos más pequeños también ilegalizados, pero permiten la participación de COPEI y de URD. En esa elección del 30 de noviembre, URD saca el 62,82% de los votos, más de 1 millón de votos, que en esa Venezuela tan despoblada de la época era una cantidad enorme. Mientras que el Frente Electoral Independiente de Pérez Jiménez, del dictador Marcos Pérez Jiménez, saca el 21,13%. De manera que aquí tenemos un ejemplo histórico de cómo una vocación popular por la soberanía, por el ejercicio de la soberanía, da al traste con las pretensiones de un gobierno autoritario. En este caso, da al traste en los votos, quiero decir. En este caso, tenemos una cosa muy parecida, incluso por los porcentajes y por la distancia. URD le saca al Frente de Pérez Jiménez el 40% de distancia. Edmundo González le saca a Nicolás Maduro 37% y algo de ventaja. De modo que hay una situación muy parecida. Pues en el caso de Pérez Jiménez, ellos invierten los números y le asignan al Frente de Pérez Jiménez 788,031 votos y a URD 638,336. Fíjense la similitud, porque en la inversión de los porcentajes y números que hace el CNE de Venezuela en el año 2024, es parecida la diferencia de 5 millones y pico a 4 millones y pico. Una diferencia que parece no tan distante y que se invierte con la finalidad de parecer creíble. Finalmente, y disculpen que me extienda en esto, pero la soberanía nacional, la autodeterminación de los pueblos, tiene un vínculo con la soberanía nacional, pero ese vínculo no es un vínculo automático, sino que el vínculo se produce a partir de que exista esa soberanía, se soporta en la soberanía popular que se ejerce mediante unos mecanismos normativos que deben ser respetados por todos y que deben ser reconocidos por todos. En el caso nuestro, hay una violación de la soberanía popular y al mismo tiempo hay una afectación de la soberanía nacional, porque el principio de autodeterminación de los pueblos
no es que automáticamente el que tenga el poder de las armas autodetermina al país. No. El país se autodetermina a partir del mecanismo de participación democrática de la población, a partir del ejercicio de la soberanía popular, que es a través de un medio electoral. Ese medio electoral puede variar de un país a otro. Por ejemplo, los Estados Unidos tienen un medio electoral diferente al de Venezuela. Cuba tiene un medio electoral diferente al de Venezuela y diferente al de los Estados Unidos. Pero si no cumplen con ese medio electoral, ellos están violando la soberanía popular. Porque no podemos imponerle a Estados Unidos el sistema electoral venezolano, ellos tienen el suyo, pero si ellos incumplen con el suyo, ellos estarían violando la soberanía popular y en consecuencia también el principio de autodeterminación de los pueblos, lo estarían falsificando, que es el caso de Venezuela. Tenemos un mecanismo electoral, un CNE que debe decir lo que digan las actas, una obligación del CNE de dar en 48 horas, en 48 horas dar un resultado sustentado y sostenible con las actas, y no lo ha dado. La publicación de 30 días en la Gaceta Electoral es ya una publicación oficial desde el punto de vista de digamos, de los registros documentales, pero no es una información. Ellos tienen que dar una información al público y al no darla, ellos son los responsables de la promoción de una situación de incertidumbre y de angustia colectiva que ha venido degenerando en crímenes de Estado por parte del gobierno venezolano, porque ha desatado una campaña de represión en vez de una campaña de diálogo, de mediación, de discusión, de integración de las distintas fuerzas. Vamos a conversar, vamos a ver cuál es la diferencia, vamos a ver cuál es lo que se está planteando aquí. En vez de dialogar, el fiscal, el Ministerio Público con su titular en la Fiscalía General, pues lo que ha hecho es perseguir ciudadanos y el gobierno lo que ha hecho es apresar y reprimir a los ciudadanos en un acto además de abusivo terrorismo y de franco terrorismo, porque se anuncia que van a ser 2.000 presos, que hay cárceles que se van a someter a determinados procedimientos, hay una incriminación prejuiciosa, una violación del principio de inocencia y del principio de la defensa, del derecho a la defensa, así como violación del debido proceso. Hoy en la mañana me acabo de enterar que muchos de las presentaciones judiciales que deben hacerse de acuerdo con el Código Orgánico Procesal Penal se están haciendo vía internet, sin traslado ni siquiera de los jueces. O sea, son actos a distancia, es algo verdaderamente perverso lo que está pasando en Venezuela. Y esto es muy importante que se denuncie y que se sepa a los fines de que se restituya digamos, la legalidad y la constitucionalidad. Por último, yo creo que debe ser todo pacífico y yo llamo a que no haya ninguna manifestación de violencia por parte de los ciudadanos venezolanos, aun cuando están siendo violados sus derechos. Que se exija el cumplimiento de la ley y de la Constitución y que exijamos que se reconozca el triunfo de Edmundo González ante esta situación irregular que ha presentado el Consejo Nacional Electoral. Gracias, Edwin. Carlos Ochoa. Buenos días, amigos. Con lo que se ha narrado, se pone de manifiesto una vez más que el gobierno está huyendo hacia adelante. Esa es la estrategia, huir hacia adelante. Lo ha hecho durante mucho tiempo, pero hay una diferencia en esta huida, y es que con la participación del Tribunal Supremo de Justicia, donde se delega la responsabilidad de todo lo que sucede, lo que se sucedía en el Ejecutivo, se traslada al Tribunal Supremo. Con eso se transforma el gobierno autoritario, pasa a ser un Estado totalitario. Evidentemente, la huida es mayor y las consecuencias son mayor, porque la indefensión en la cual está la población venezolana, la indefensión ahora es mucho mayor.
se criminaliza cualquier acción bajo esa ley, esa distorsión, esa ley perversa ahora que se pone de manifiesto. No hay, en esa concepción no hay escapatoria, pues. Y las consecuencias, bueno, hay una violación nuevamente de los derechos humanos que ha sido sistemático durante los 25 años. 25 años violando los derechos humanos, 25 años sancionando a la población en sus diversas modalidades. Eso va a representar, al final, lo paga la población, porque eso tiene un costo, pues, eso tiene un costo, evidentemente, pero el costo lo va a seguir asumiendo la población. Ese costo de la incompetencia, la corrupción, la indolencia, al final lo paga la población y sus manifestaciones. La inmigración, evidentemente, que ya se había, la encuesta decían que estaban esperando si la posibilidad de una nueva ola migratoria por eso, pues, en caso de mantenerse en el poder Nicolás Maduro. Pero hay algo que tiene que ver con las perspectivas de mediano a largo plazo, y es que significa mantenerse en el poder el régimen de Nicolás Maduro y su estado fallido. Significa seguir acumulando los desequilibrios macroeconómicos, macro y demográficos, pues no solamente económicos, porque ya no se puede hablar que el país tiene desequilibrios macroeconómicos. Ya los economistas no podemos quedarnos en el desequilibrio macroeconómico. No, hay un desequilibrio demográfico. El hecho de que pierdas la fuerza de trabajo, de que la inmigración se lleve el capital humano, fuerza de trabajo, que se pierda lo que se llama el bono demográfico, que es el beneficio que tiene de tener una población económicamente activa, numerosa, como se tenía. Eso va a tener implicaciones en el corto, mediano y largo plazo, pues. ¿Qué va a suceder? Bueno, va a suceder que como país petrolero va a poner la posibilidad de tener crecimiento económico intermitente, pero dados los desequilibrios que tiene desde el punto de vista macroeconómico, eso va a tener siempre una inflación latente. No habrá forma de crecer en una forma sostenida de largo plazo y tampoco la forma de abatirlo, la inflación cuando aparezca, porque va a aparecer, así como la pobreza va a seguir aumentando, la desigualdad va a seguir aumentando porque no hay forma de que el régimen pueda combatir, puede reducir la pobreza, puede reducir la desigualdad. Todo lo contrario, la ha ido acumulando y de forma tal de que no hay forma de que ellos puedan modificar eso. Cualquier crecimiento de la economía tendrá una distribución totalmente desigual. Y eso incrementa la desigualdad y, consecuencia, aumenta la pobreza, aumenta la regresión social, aumenta lo que se llama la pobreza intergeneracional, que se reproduce a sí misma. Eso es lo que ofrece el régimen en caso de que permanezca en el poder. Va a ofrecer pobreza intergeneracional. No puede, porque ya montó la estructura. 25 años montando esa estructura para producir justamente eso. Lo trágico es que con el régimen en el poder se iniciaría otra etapa de lo que yo llamo la segunda etapa de la generación perdida. Ya se perdió, mi libro habla sobre la generación perdida, que son los 25 años que se establece una identidad entre el chavismo, 25 años, la ecuación, eso es igual a generación perdida. Ahora, esa generación perdida
corre riesgo, altísimo riesgo, evidentemente, de entrar en una etapa de una segunda generación perdida, porque 6 años en el gobierno, oye, es el 30% de otra generación. Entonces, 30-40% de otra generación, ese es el riesgo. Ahora, ¿qué va a suceder? Que ya cuando se pueda salir del régimen, ya no se puede hablar de recuperación del país. El país es irrecuperable porque estructuralmente no se puede recuperar. Ya tenemos que pensar, no hablar de recuperación, ya tendríamos que hablar de construir un nuevo país, construir un nuevo país nuevo en sus instituciones, en sus valores, en su cultura, porque todo eso lo destruyó el chavismo, destruyó el país, pero en todo, en todas. La industria petrolera es una perfecta analogía de lo que es la destrucción. Julián, nuestro amigo ingeniero, decía que él ha insistido en que la industria petrolera no se puede recuperar, y es cierto. Hay que montar una nueva industria petrolera, lo que requiere mucha inversión. Como dice Julián Salazar, necesita mucha inversión, voluminosa inversión para recuperar, no para recuperar, para montar de nuevo la industria petrolera. Esa analogía es válida para el país. Al país hay que construirlo de nuevo, señores. Y eso es una tarea titánica que le tocará a las nuevas generaciones. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Y para cerrar, Julián Salazar Velázquez. Gracias, René, gracias, Carlos. Gracias, Edwin, por sus valiosas intervenciones. Y en lo que respecta a mi mensaje, ese mensaje que nos ha pasado a todos los venezolanos, tanto ahora como en nuestra vida ordinaria. Ese mensaje que nos pasa después de recibir el golpe, o como dicen en Venezuela, el golpe al hígado del 28 de julio en la noche. Y yo lo comparo como cuando hemos sido algunos de nosotros, que todos los que estamos aquí y los que nos ven, deben haber tenido esa experiencia cuando son atracados, cuando les quitan sus propiedades. Puede ser un carro, el dinero de la billetera o cualquier cosa que uno tenga, un reloj, o se meten en nuestra casa y nos asaltan. Ese mismo sentimiento lo tuvimos todos los venezolanos, los que estamos en el exterior y los que están allá. Un sentimiento de rabia, de darnos cuenta cómo hemos sido robados en nuestra propia cara. Y ese robo nos genera una rabia inmensa, un malestar, que después, como toda realidad, después se transforma en desánimo, en desmotivación, en pesimismo, en abatimiento, porque vemos que ese ladrón que nos robó el carro o que se metió en nuestra casa y nos quitó nuestras cosas, o me asaltó y me quitó el dinero y el celular y el reloj y cualquiera de nuestras propiedades, ya después que quedó impune, llega un momento en que nos sentimos desanimados, desmotivados, con miedo, con apatía. Y eso es lo que planificó la dictadura cuando dijo y se fue por el escenario que muchos analistas lo previeron, que fue el escenario de darle la patada a la mesa. Como cuando estamos jugando cualquier juego de mesa, dominó, cartas, lo que sea, y el jugador no acepta el haber perdido y le da una patada a la mesa, le da un golpe a cualquiera y se va y no paga su deuda o no acepta que perdió. Y así pasó. Pero aquí en este escenario ellos contaban con que
todo iba a pasar en forma impune y no contaban que el equipo extraordinario, gracias a Dios, de nuestro liderazgo democrático, contaba con todas las pruebas en la mano, guardadas, escaneadas y metidas a un sistema comunicacional de Internet inviolable y de alta calidad en esas pruebas. Y ahí está, disponible para el público y disponible para todas las organizaciones internacionales. Gracias a ese liderazgo, eso que planificaba el régimen de que creara desánimo, desaliento, desmotivación, depresión, pesimismo, eso no se logró, porque reconozco que al principio, las primeras horas, eso fue lo que pasó, pero no, la gente, los ciudadanos venezolanos en Venezuela y en el exterior están animados nuevamente. Y lo demostró las manifestaciones realizadas por el equipo de María Corina Machado y el candidato ganador Edmundo González, cuando en Caracas una avalancha gigantesca salió a la calle y dijo: no tenemos miedo. Y en las principales ciudades a nivel global, en Europa, en Latinoamérica y en Estados Unidos y Canadá, salieron a la calle y dijeron: aquí estamos, denunciando el golpe de Estado realizado mediante un fraude electoral. Ahora bien, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer ante esta impunidad? Ante este ladrón que me quitó mi propiedad, mi derecho, que se metió en mi casa y asaltó, que me quitó el carro en la vía, que me quitó mi cartera y me robó mi dinero y anda impune por la calle. ¿Qué hay que hacer? Hay que continuar, como mencionaba Edwin, continuar con el entusiasmo y que no se propague el miedo que ellos quieren, que no se propague la desmotivación. ¿Y cómo podemos hacerlo? Asistiendo a todos los eventos que convoque el liderazgo democrático en cada una de las ciudades en Venezuela. Porque cuando todo el mundo sale, el régimen se asusta, tanto en Venezuela como en el exterior. En el exterior no van a salir los organismos de los países a hacer lo mismo que hacen ellos en Venezuela, no. Por lo tanto, hay que mantenerse activos, tanto en Venezuela como en el exilio. Y por otra parte, contar con el uso de nuestra tecnología. Las redes sociales, que ellos dicen que las van a eliminar en Venezuela, pero hasta ahora no han podido. No es tan fácil bloquear a una red social que es inexpugnable. Entonces sigamos en esa onda, transmitiendo esto que estamos actualmente haciendo, dar la posición de nuestro grupo de política y gerencia clara, no quedarnos callados, porque quedarnos callados significa o tener miedo o darle la razón a la dictadura. Aquí estamos, Venezuela. Aquí estamos desde el exilio, dando nuestra palabra de aliento a los que estamos afuera en el gran éxodo y en el gran exilio de los venezolanos en el mundo. Aquí estamos, Venezuela, para decirte que no estás sola. Aquí estamos apoyando y poniendo nuestro grano de arena, nuestro terrón, nuestra palanca para que este régimen no continúe. Porque de continuar, si ya hay 92% de pobreza en el país, que ha sido una política de Estado, va a ser mayor. Ya va a ser pobreza a lo máximo, hambrunas, y lo peor es que va a continuar, pero ya la represión al estilo de los nazis o al estilo de las dictaduras más sangrientas a nivel mundial. Tengamos fe
tengamos fe y esperanza en Dios y en nuestro liderazgo. Venezuela no está sola. Estamos contigo desde estas lejanas tierras y seguiremos adelante en estas luchas. Gracias, 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 René, por esta actividad tan importante de nuestro grupo de política y gerencia. Gracias, porque aquí estamos en nuestro apoyo a nuestro país, Venezuela. Gracias a todos y continuaremos en esta lucha. Venezuela, te queremos mucho y cuenta siempre con tus hijos. Cuenta con nosotros.